Buenas noches, hermanos y amigos que nos están escuchando. Bueno, gracias a Dios que podemos juntarnos, podemos escuchar la palabra, podemos orar juntos, podemos mirar la palabra del Señor juntos. Y qué bendición, yo siempre digo, qué bendición esta tecnología en este tiempo. ¿Eh? Porque, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esta tecnología encerrado en las casas, sin poder salir, sin poder viajar, sin poder hacer tantas cosas que hacíamos lo normal? Pero gracias a Dios que ahora estamos comunicados. Ahora, lo importante es porque no solo comunicados, sino que también tenemos que ayudar a otros con la tecnología, ayudar a otros, personas que están solas, desamparadas, solitarias, sin familia. Nos damos cuenta que toda esa gente existe. Antes no nos damos cuenta que existían. Ahora sí, porque por la pandemia estamos mirando todas esas cosas. Pero gracias a Dios que puede llegar a sus hogares la palabra. Espero que la esté mirando y espero que la esté mandando a otros, porque no es solo para usted. Lo que es bendición para usted, compártalo a otros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, hermano, quisiera hoy seguir, no sé si es serie, no sé si decir serie, pero compartir estas pequeñas mensajes del tiempo del fin. Las señales del fin que el Señor nos muestra en su palabra, cuáles son las señales de este tiempo, de esta generación, de ahora. Porque a nosotros nos interesa lo que está pasando ahora. Bueno, vamos a leer la Biblia en el Salmo 11, dice el versículo 3, hablando de las señales del fin, dice, si fueren destruidos los fundamentos, y la pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué le va a pasar al justo si se destruyen los fundamentos? Bueno, todas las sociedades en este momento están siendo derrumbadas. Están siendo destruidas. Están siendo destrozadas. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Como dice el Salmo, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de una sociedad o de un pueblo o de una nación? Por supuesto, primero es Dios, pero el fundamento de una sociedad es la familia y el matrimonio. Porque las sociedades están formadas de familias y de matrimonios. Y cuando la familia, ¿y qué está pasando en esta sociedad, en este momento, en el siglo XXI? Más dicho ahora en junio, ¿qué está pasando en el mundo entero? No solo acá, en el mundo entero. ¿Qué está pasando? Las familias están divididas. El síntoma más grande que nosotros vemos de la destrucción de la sociedad es que las familias se están destruyendo. Las familias se están rompiendo. Como dijo Jesús que el mundo, la gente, lo ve bien. Pero Jesús nos enseña a nosotros que el pueblo de Dios, nosotros buscamos lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo primero es Dios. Lo primero es Dios. Ahora, vamos a decir, ¿podrá Dios quedarse callado?
frente a semejante destrucción? No, no se va a quedar callado Dios. Dios les dio mandamientos. Les dio mandamientos para que obedezcan, para que Él los bendiga. Y si esos mandamientos se rompen, si esos mandamientos se destruyen, si esos fundamentos, vamos a ir a los fundamentos de abajo, se destruyen, no queda nada. Mire lo que dice, hace 2700 años, dice el profeta Isaías, dice así en el capítulo 24 de Isaías, vamos a leer el versículo 3. Dice, la tierra será, hablando de esta época, ¿no? De este tiempo, será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, el mundo está enfermo, cayó el mundo, está enfermo y cayó. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, dice el versículo 5. Y la tierra se contaminó. ¿Bajo qué? Bajo sus moradores. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el mundo se enfermó, la tierra se destruyó? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, porque traspasaron las leyes. 1. Falsearon el derecho. 2. Y quebrantaron el pacto sempiterno. Y quebrantaron el pacto sempiterno. Cuando Dios habla, esto hace 2700 años por boca de Isaías, dice, el anuncio era que en esta época, en estas generaciones, en este tiempo, la tierra se iba a tener tal descomposición como está teniendo ahora, tal descomposición que se enfermó. Porque el humano, la tierra, por causa del humano, la descomposición es por causa del ser humano, porque la tierra se iba a enfermar y los mares y la tierra se iba a destruir. Bueno, Dios nos muestra las razones por qué le pasó eso al mundo, a la tierra. ¿Por qué le está pasando eso ahora? Uno escucha que los grandes hombres dicen, vamos a atacar lo climático, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Está enferma la tierra, lo están destruyendo por todos lados. Mire, la primera razón, traspasaron las leyes que Dios estableció. Traspasaron las leyes, eso lo hemos leído, que Dios estableció. En la tierra, traspasaron las leyes que Dios estableció. Y a nosotros, estas leyes, ¿cuáles son las leyes que se traspasaron? Las leyes morales. Las leyes morales. Se traspasó. Traspasó quiere decir se sobrepasó. Traspasó para el otro lado. Traspasó. Las leyes morales. Cuando eso se rompe, no hay fundamento. No hay fundamento. Entonces el fundamento también es como un terremoto, ¿no? Que se mueve todo. Y el mundo se está moviendo todo, hermano, por todos lados. Traspasó. La segunda razón dice que falsearon el derecho. ¿Quiénes falsearon el derecho? ¿Quiénes? Los monarcas, los presidentes, los jueces, los gobiernos, las personas, el ser humano, falsearon el derecho de todo. Hoy nosotros vemos, lo primero que escuchamos en esas campañas que la gente hace o en esos reclamos en la calle,
necesitamos esto, necesitamos el otro, que necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos acá, que necesitamos... Se falseó todo. Y por causa de eso, por causa de traspasar las leyes de Dios y de falsear el derecho, el mundo está enfermo. Y la tercera dice, quebrantaron la tercera razón. Son 3 razones. La tercera razón, quebrantaron el pacto sempiterno. Dios hizo el pacto con Abraham, el pacto sempiterno. ¿Qué es el pacto sempiterno? Uno escucha esa palabra y es no usual, no la estamos escuchando siempre. Es el matrimonio, la familia, los hijos. Acuérdense que Dios dijo al matrimonio, Dios le dijo de los hijos. Cuando ustedes tengan hijos, dice el Señor, críamelo. Mire que son para Dios los hijos, que yo te lo pagaré. Dios nos deja a los padres hacer tutores, mentores, lo que sea, padres también, pero Dios nos da la orden, críamelo. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Dios? Son míos, que yo te lo pagaré. Críamelo, que yo te lo pagaré. Y para esto pudiéramos leer Malaquías, para explicar mejor. Vamos a leer Malaquías capítulo 2, el último libro del Antiguo Testamento. Dice así la palabra del Señor. Vamos a empezar el versículo 5. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Es el pacto de Dios. Las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley, el pacto es para tener vida y paz, acuérdense. La ley de verdad estuvo en su boca. Iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y acá viene el reclamo, acá habla del pacto sempiterno, habla del pacto que es para vida y paz y que en su boca no había iniquidad, y habla del sacerdote que es para guardar sabiduría, la ley de Dios. Más vosotros, dice el 8, os habéis apartado del camino. Aquí está el reclamo de Dios al pueblo, a la gente, al mundo. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos el mismo Padre? ¿No somos todos hijos de Dios? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que
él amó y se casó con la hija del Dios extraño. Y dice el 13, y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y dice el 15, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Sigue hablando del matrimonio. Sigue hablando, aquí dice que Dios le estaba hablando a los líderes, porque primero les habla al pueblo, después le habla a la gente que no conoce las leyes. Dice, le estaba hablando a los líderes. ¿Sabe cuántos años pasaron que Dios no les habló más? Porque Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. A partir de ahí Dios no les habló. ¿Cuántos años? 400 años, que se llama el periodo intertestamentario. Entre los dos testamentos pasaron 400 años. Dios no les habló más. Les habló allá del pacto sempiterno, les habló de que destruyeron la ley, destruyeron el derecho, destruyeron eso, les dijo, ustedes están ahora por causa de eso, no les va a hablar más. No les habló más, porque Dios, ¿sabe qué? Ellos no sabían distinguir la voz de Dios. No sabían. Y en esa época de 400 años de silencio entre un testamento y el otro, aparece un solo profeta, el profeta Juan el Bautista, que ya es en el Nuevo Testamento cuando vino Jesús. Acuérdense que él era, según la carne, era primo de Jesús, Juan el Bautista. Ahora, en ese tiempo de silencio, hasta que llega Jesús, hubieron fariseos, escribas, saduceos, un Sanedrín. Las leyes siguieron rompiendo, destruyendo, hasta que aparece Jesús en la escena. ¿Cuándo aparece Jesús en la escena? Entonces Jesús comienza a predicar y a enseñar la palabra de Dios, también como un profeta de Dios, pero antes de Jesús aparece Juan el Bautista predicando la palabra. Y dice Dios no les habló más. ¿Por qué? Porque no sabían distinguir la voz de Dios. Y dice, no supieron distinguir la voz de Dios y no entendieron qué era el pacto sempiterno. No entendieron cómo tenían que vivir. No entendieron cómo tenían que actuar. Y entonces, por esa causa, hermanos, amigos, Dios tiene que mandar sus juicios y la tierra está enferma por causa de eso, porque lo que estamos mirando, pero nos trasladamos ahora a la época nuestra, estamos viviendo en este tiempo, ¿qué estamos viviendo? Justamente esto que dice Jesús, mostrándonos a nosotros, estamos viviendo en este tiempo estas cosas. Primero dice, número 1, que traspasaron las leyes. Número 2, que falsearon el derecho. Y número 3, que quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces, cuando los líderes o cuando las personas, los que conocen a Dios, rompen estas cosas, cuando los gobernantes, cuando los monarcas, los reyes, los presidentes, quien sea, rompen estas cosas, el pueblo gime. La tierra está enferma y está sufriendo. Y entonces es ahí donde todo
todo está pasando lo que está pasando. Y nosotros decimos, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, porque esto está pasando. Esto se ha roto. Cuando nosotros torcemos las cosas, cuando nosotros cambiamos las cosas, esto está pasando. Por eso, tenemos que orar. Tenemos que orar. Y yo le estoy hablando 2000 años atrás. Cuando primero le estoy hablando más atrás todavía, en el último libro de la Biblia, Malaquías. Y después de 400 años viene Jesús y sigue hablando lo mismo. Y entonces nosotros tenemos que entender que en esta época es eso lo que está pasando. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando? Mire, hay una corrupción tan grande, una destrucción del ser humano, que es increíble. La palabra increíble va justo lo que está pasando. Por eso, hermanos, amigos, tenemos que orar. Estamos justamente en las señales cuando el Señor dice, cuando pasen estas cosas, es que ya el Señor viene pronto. Y pudiéramos hacer un corte en este momento y luego vamos a seguir hablando de esto tan importante que es la señal de los últimos tiempos. En la Universidad Siglo XXI, impactamos en la vida de nuestros alumnos y de la sociedad a través de la educación. Vivimos en un mundo con sentido de urgencia. Creemos en la formación de líderes y futuros profesionales para innovar y emprender, ser responsables socialmente y tener una mirada internacional. Adoptamos un modelo de aprendizaje basado en competencias para formarte de manera ágil, creativa y experiencial. Por eso, hablamos de una educación inteligente, lógica y también emocional que entiende los desafíos del mundo de hoy, flexibilidad y sensibilidad. Una educación que pone en el centro a las personas, que te forma involucrándose con el mundo productivo y social, prácticas en organizaciones, aprendizaje basado en retos, resolución de problemas y casos para que tomes las mejores decisiones profesionales. En 25 años de existencia, hemos desarrollado un sistema de aprendizaje mediado por tecnología con calidad e inclusión, para que la posibilidad de estudiar desde cualquier punto del país, sin tener que dejar tu ciudad, sea real. Una educación inteligente es una educación positiva, en la cual te formás en un ecosistema de bienestar que potencia tu propósito, tus competencias personales y tu plenitud, que aplica didácticas modernas y te invita a seguir motivándote junto a profesores e investigadores. Una educación inteligente que forma líderes comprometidos. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en
recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Estamos diciendo del pacto sempiterno. El pacto sempiterno es el matrimonio, la familia que Dios hizo. Y como hemos leído en los últimos textos, que ese pacto sempiterno se quebrantó. Entonces, cuando Dios nos dice acerca de la familia, que todos conocemos y sabemos, yo no voy a hablar de eso, ni tampoco del matrimonio, dice que cuando nos unimos ya no somos dos personas, sino somos una. Ese es el pacto. Y somos uno. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, al ser unos, estamos buscando una descendencia para Dios. Y yo ya hablé antes acerca de los hijos. Dije que los hijos son prestados, solo nosotros los cuidamos, los ayudamos, los educamos, los preparamos y ellos son para Dios. Por eso que el Señor nos dice, por ejemplo, hablando en su palabra, en Isaías 24, volvemos otra vez a su palabra y dice así. Dice, hemos leído hasta el verso 4, en Isaías dice que se destruyó la tierra, cayó el mundo, se enfermaron los pueblos, dice el verso 5, y la tierra se contaminó, ya lo hemos leído, bajo sus moradores. ¿Por qué razón? ¿Por qué la tierra se contaminó? ¿Por qué la tierra le está pasando lo que le está pasando? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Y dice el 6, que lo vamos a leer. Por esta causa, por causa de esas tres cosas que hemos visto, esas tres razones, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron. ¿Quién disminuyó? Los hombres. Y disminuyó los hombres. Después sigue hablando en el 7, se perdió la vid. Bueno, estamos hablando acá. Dice, han traspasado el pacto, las responsabilidades para que el Señor nos pueda bendecir. Por esta causa. ¿Ves? Por esta causa, la tierra se vuelve contra nosotros. Hoy a la mañana temprano leía un terremoto en Perú de 6 puntos no sé cuánto, hasta ese momento que había sido ayer,
no se contaban muertos, pero una destrucción. Dice, por esta causa la tierra se vuelve contra nosotros. Todo lo que le está pasando al mundo, lo que le está pasando ahora, tremenda pandemia en el mundo entero, es consecuencia del pecado. Consecuencia de esas tres cosas que acabamos de ver, de esas tres razones. Cuando se rompe eso, los fundamentos, no queda nada. Porque esos son los fundamentos de una nación, de la sociedad. Siempre las naciones, me parece que dijo Napoleón, a mí deme familias y venceremos, dijo Napoleón, me parece. O capaz que otro prócer. No pidió soldados, pidió familias. ¿Por qué? Porque saben que las familias nos podemos unir. En la familia siempre hay problemas, pero a la hora de la verdad estamos unidos. Estamos unidos. Entonces, lo que necesitamos es eso, familias que nos unamos para luchar juntos contra cualquier cosa que nos venga. Por eso, hermanos y amigos, necesitamos esta familia. Y dice, y el mundo, la consecuencia de lo que le está pasando es el pecado. Es el pecado de estas tres cosas que está pasando. Y Jesús, yo quiero mirar ahora lo que dijo Jesús. Jesús compara, vamos a mirar San Lucas, capítulo 17, el versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Jesús está usando el simbolismo de una comparación a esta generación. Para no leer mucho, esta generación en la que estamos viviendo ahora, Jesús la compara como la que fue antes. Y acuérdense siempre ustedes que dicen Eclesiastés que lo que pasó va a volver a pasar. Acuérdense que la historia es cíclica, redonda, así, da la vuelta y vuelve a pasar. Pasó una vez, vuelve a pasar. Pasó otra vez, vuelve a pasar. Así que mire lo que dice el 26. Cómo Jesús compara a esta generación, a este siglo, a este momento que estamos viviendo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Hablando, ¿qué hacían en los días de Noé? ¿Cómo estaba la gente de los días de Noé, de esa generación? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Hasta qué? Hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, esta generación que dice del pasado de Noé, esas generaciones vivieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, porque no entendieron. ¿Qué no entendieron? No tomaron a Dios en cuenta. Hicieron lo que está haciendo ahora esta generación. Traspasaron. A ver, lo volvemos a repasar. Dice que, ¿qué hicieron? Traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Hacían eso hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y esa historia se vuelve a repetir ahora, nada más que no va a haber un diluvio, porque Dios dijo que no va a haber un diluvio, va a haber otra cosa. Y dice el verso 28, asimismo Jesús compara a esta generación, asimismo como sucedió, ¿qué le sucedió? En los días de Lot. Es otra sociedad.
Una es la de Noé, que pasó miles de años, y pasaron otros miles de años la de Lot. Acuérdense que Lot era sobrino de Abraham. Habían pasado de Noé a Abraham 1000 años. Y dice, ¿qué hacían esa generación? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. No se casaban. No había matrimonios. No había familia. No había. Y dice el 28, el 29, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. ¿Y qué pasó? Y los destruyó a todos. Dice el 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y sigue hablando. Y entonces dice en el 32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Dice el texto 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, la salvará. Todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que procure su vida, la perderá. Dice, ¿cómo será en esta generación que estamos viviendo, que Jesús nos compara como los días de Lot? ¿Qué pasaba en los días de Lot? Ya lo hemos leído. Todo lo que pasaba, no había matrimonios, no habían hijos, eran todos grandes, y llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Pero también ahí nos da una advertencia, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Por qué nos hace esa advertencia Dios? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Ella le dijo a Dios, corran, así fue el mandato, escápense a los montes porque viene el fuego y azufre, viene y va a destruir todo. Y vayan y no se vuelvan atrás, no miren para atrás. Váyanse, no miren lo que está aconteciendo. Y la mujer se volvió y miró atrás y quedó convertida, eso nos dice la historia, si usted lo sigue leyendo, que no vamos a leer mucho, en una estatua de sal. Ahora, ¿qué significa para nosotros que el Señor nos dice, acuérdense de la mujer de Lot, que se volvió una estatua de sal? Ahora, ¿para qué sirve la sal? Para sazonar la comida, pero también estamos para preservar, no solo para sazonar la comida, sino también para preservar. Lo único que puede cambiar cuando el Señor venga es que nosotros preservemos con la sal, preservemos para que no se descompongan todas las cosas, preservemos la comida con la sal, para poderla guardar, para poderla preservar. Ahora, ¿qué es lo que es la estatua de sal? Por ejemplo, ¿qué es una de las cosas, hermanos y amigos, terrible que está aconteciendo ahora? Ha salido una famosa teología, porque hay muchas teologías. Y esta teología se llama, ¿sabe cómo se llama? Preterismo. Usted se va a acordar de lo que estoy diciendo. Preterismo. ¿De qué se trata esta teología que están predicando por todos lados? Usted lo va a escuchar por la radio, por la televisión, por todos lados. ¿De qué se trata? Esta teología se llama la teología del reino y de la prosperidad. De la prosperidad. Solamente esta gente se dedica a predicar la prosperidad material. ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? Acuérdense de la mujer de Lot. Por mirar atrás sus cosas materiales, a ver qué les pasaba a su casa, a su pueblo, se convirtió en una estatua de sal. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que saber que esto
pronto viene el Señor a buscarnos y lamentablemente todo lo que es material va a quedar acá. Pero no solo si el Señor viene a buscarnos, pero supongamos que te tenés que morir o me muero yo, también vamos a dejar todo. No nos llevamos nada, hermanos, amigos. Lo material queda acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que anhelar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar lo espiritual. Tenemos que buscar lo de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar al Señor. Y mire lo que dice el Señor. En San Juan 17, vamos a leerlo. San Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús. En San Juan 17 dice el versículo 3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que vivir para conocer a Dios y tenemos que tener la vida eterna. La gente no se preocupa de lo eterno. La gente no se preocupa de Dios. La gente no se preocupa de lo espiritual y vive como si va a vivir 1000 años como vivió Adán o Matusalén. No, hermano, tu vida es 80. Cuanto más salud tengas, 90. No hay más. Tenés que partir y todo tenés que dejar. Si Jesús viene pronto, también vamos a dejar todo, porque el Señor viene a llevarnos. Lo material queda, lo material se queda acá. ¿De qué nos tenemos que preocupar? Sí, las cosas materiales las necesitamos. Preocúpate de tenerlas, pero no te aferres a eso. Busca lo espiritual, busca, como dice acá, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que han enviado. ¿Y sabe qué? Eso es lo que tenemos que hacer en esta pandemia tan difícil, en estos momentos de tanta duda, de tanta cosa que uno escucha, hagan esto, hagan lo otro, tengan aquello. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto, digo yo? Hermanos, amigos, preocupémonos de buscar la vida eterna, de buscar a Dios, que eso es lo que se olvidaron, eso es lo que traspasaron, eso es lo que hicieron, y de criar nuestros hijos en el camino del Señor, de enseñarles la palabra, de prepararlos, de enseñarles la fe, darles una profesión, darles las herramientas para que mañana ellos puedan trabajar con sus manos, pero lo más importante es que tengan fe en Dios para que puedan salir adelante frente a un mundo de tanta cosa que existe. ¿Cómo van a vencer? ¿Cómo van a salir adelante? Tenemos que tener a Dios. Tenemos que volvernos de nuevo a lo como dice el Señor. ¿Y sabe qué? Todo lo que está pasando es lo que está escrito en la palabra. Pudiéramos decir todo lo que está pasando. Nosotros tenemos que tener ese cuidado, porque estamos esperando a Cristo. No te aferres a las cosas materiales. Te vas a convertir en una estatua de sal. Busca a Dios. Estemos buscando la bendición de Dios. Lo otro, hermano, viene por añadidura. Mire, Dios es tan bueno que siempre nos añade. Dice que Dios es tan bueno que hace llover sobre justo e injusto, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Dios es bueno. Por eso tenemos que buscar a Dios. Y dígame si no estamos viviendo estas señales que yo dije en este tiempo. Estas son las señales. Y no piense que es la verdad, porque los fundamentos están destruidos. Tenemos que volver a los fundamentos, volver a Dios, volver a la familia, volver al hogar, volver al matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque es lo que Dios ha instituido en su palabra, y Dios nos ayude para buscar. Esta es la vida eterna, que te conozcan,
conocer al Señor, buscar a Dios en este tiempo difícil. Y pudiéramos orar, hermanos. Que el Señor nos ayude a buscar al Señor. Que nada nos distraiga, nos entretenga. Que sabemos que lo material el Señor nos va a proveer. Mire qué hermoso cómo el Señor le abre puertas, le abre camino a los hijos de Dios, porque Dios le da sabiduría, entendimiento para poder trabajar. Y Dios nos va a seguir ayudando. Pero lo más importante es que busquemos a Dios y Dios va a guardar nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra salud, que es tan importante. Oremos al Señor. Señor, te pedimos que en este tiempo tan difícil donde las cosas están siendo destruidas, ayúdanos a nosotros como hijos tuyos para pararnos sobre la roca, para pararnos sobre tu palabra y poner por obra esto que estamos hablando, los fundamentos, Señor. Los fundamentos de nuestra vida. Y guarda tu pueblo, guarda tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a buscarte en este tiempo más que nunca antes. Tú nos diste la oportunidad de que tengamos más tiempo para poder orar, para poder leer tu palabra, para poder hablar de ti a las personas. Por eso, Señor, pedimos que tú nos ayudes, nos des tu gracia para que podamos seguir adelante. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, guarda a los niños, Señor. Guárdalos en bendición, en paz. Guarda sus mentes, Señor, que sean guardadas por tu Espíritu Santo, para que nada los confunda, nada, Señor, venga sobre ellos para distraerlos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos ayudes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar.